Esta es la parte 2 de esta historia. La primera saldrá por aquí arriba a la derecha, y te invito a verla para que estés al día con esta hermosa historia. Después de la parte anterior, podemos ver que la pequeña empezó a comer muy deprisa, y después de unos minutos en esto, el duque le preguntó que por qué no sigue comiendo, que si acaso eso es todo lo que puede comer, y la pequeña mencionaba que no puede comer más, no puede comer más, que a dónde cree él que va la comida, porque realmente siente que su estómago va a explotar, pero si no come, y en ese instante el duque o su padre le vuelve a preguntar que si no puede comer más, porque si no lo termina, la va a matar. Bueno, no sé si lo de matar en sí es parte de imaginación de la prota, o algo que en sí dijo su padre, pero la pequeña menciona que no sabe qué hacer, pero es imposible que coma más, y en ese instante se acerca una de las sirvientas, la cual se inclina ante su excelencia, y le dice que se atreve a decir algo, porque a diferencia de otras personas, la señorita aún es joven y tiene un estómago más pequeño, y si come más de eso tendrá dolor de estómago. El duque miraba a la sirvienta, pero en ese instante miró a la pequeña, pero eso sí, con su mirada extraña, y le preguntó a la sirvienta que quién era ella, y ésta dijo que su nombre es Ana, y la pequeña menciona que al parecer ella es Ana, y aunque la veía todos los días ahora es que sabe su nombre, pero el duque le dice a Ana que en el futuro ella atenderá exclusivamente a esa niña, y ésta le dice a su Alteza que sí, y esto mientras se inclina, mientras la prota está bastante sorprendida, y se pregunta que si acaso será su propia criada, y ésta pregunta que si ella puede quedarse ahí, mientras que el duque le pide que no diga tonterías, pero la pequeña menciona que es cierto, porque para todo el mundo, echar a la hija que él trajo después de tantos años no es buena idea, y hay cosas como el honor en la nobleza. Y la pequeña menciona que debió habérselo pensado hace mucho tiempo, y se siente avergonzada, pero en ese instante, su padre le pregunta que si está segura que no puede comer más, y la pequeña empieza a agitar la cabeza rápidamente, y le dice que sí, y el duque le dice que está bien, y en ese instante, en el comedor se crea un leve silencio un poco intenso, en el que la prota empieza a contar ovejitas, pero esta menciona que al menos pudo comer algo, pero cada vez que ve la cara del duque se siente muy incómoda, y ésta pide que alguien le ayude, y para su suerte, en ese instante entra alguien que llama a su excelencia, y le dice que lo siente, pero recibió una llamada del Palacio Imperial debido a su inminente regreso a casa, y la pequeña prota menciona que el teniente lo ha hecho muy bien, y el duque dice que de acuerdo, e irá en ese mismo instante, y mientras éste se pone en pie, la prota menciona que se preguntaba que por qué había llegado tan pronto, pero supone que lo tenía planeado, mientras que el duque le pide a la pequeña que no haga tontería y se quede quieta, y la pequeña le dice que sí, y menciona que parece que estará tranquila por un tiempo, pero más adelante la podemos ver recostada, y esta menciona que la vida es dura, pero si sigue viviendo ahí no tendrá que preocuparse por ganarse la vida, y tendrá comida, agua caliente, y muchas cosas. Pero en ese instante alguien llega, y le pide a la señorita que disculpe, porque como puede ver su excelencia no tiene la intención de expulsar a la señorita, y esta es Ana, y la prota dice que sí, porque es la reputación del duque, Paeraton, y Ana también le dice que no tiene que trabajar nada, porque ella es demasiado joven, y es la única hija de su excelencia, así que le pide que se relaje y disfrute del momento, y la prota menciona que por como lo dice, se pregunta si ella parece insegura, pero las sirvientas se ven un poco inquietas, mientras que otra sirvienta dice que ella tiene razón, y le pide que le avisen si sigue teniendo pesadillas con ese pequeño cuerpo. Y si está enferma también les puede decir porque no estará sola, y la pequeña se pregunta que qué dicen, que si acaso están preocupadas por ella, y esto mientras sostiene una hermosa cara, y las sirvientas le dicen que por supuesto, pero Ana dice que lo más importante es que por supuesto no debe preocuparse, pero la prota les dice que ellas no hablan con ella, y cuando ella les hablaba, parecía como si no quisieran responder, y ella pensó que no les gustaba, pero las sirvientas dicen que no se atreverían, y le preguntan a la señorita que si acaso quieren hablar con ellas, y la pequeña dice que sí, y las sirvientas le dicen que ella es muy diferente a otros invitados del duque, y una dice que eso es verdad, porque es una niña normal,
mientras que una llama a Nancy bastante aterrada, pero Nancy le dice a la señorita que lo siente por sus palabras, y la prota se ve bastante sorprendida, y menciona que ella es Nancy, pero la pequeña prota también menciona que en realidad no es una niña normal, porque ha reencarnado, pero les dice que no pasa nada, porque a ella le gustan las cosas ordinarias, y Nancy dice que es muy dulce, pero sin embargo la vitalidad de ser la primera persona que llega, y siente ahí aún es un poco incómodo, pero menciona que no lo odiar. También, podemos ver que alguien menciona que es su única hija, y su familia, y esto, mientras se ven unas pequeñas manos tocar un espejo, y la prota recuerda ese momento en el que vivía con el marqués, que le preguntó que si acaso cree que vivir en la misma casa le hace llamar familia. Esto mientras él y Clatie le señalaban, y la prota menciona que es como dijo Ana, y si ella fuera la hija biológica del duque de Paeraton, no tendría la necesidad de estar nerviosa. Y esta recuerda, cuando le dijeron que no pueden creer que sufrió, la madre tuvo una hija afuera, y la prota menciona que nunca ha visto a su madre, aunque ha oído hablar de ella toda su vida. Pero no hay necesidad que desciendan del ducado de Paeraton, y se pregunta que si acaso ella sería alguien así. Pero sobre todo, menciona que el cabello de un tono negro, y ojos como la sangre, y el perfil de su cara afilada como una espada refinada, y en comparación con eso, el cabello rosado suave como los pétalos de primavera, y los ojos azules como el cielo. Su cara es tan amigable que cualquiera puede verlo, y el duque y ella no se parecen en nada, y si lo dice el marqués debe ser cierto, y si resulta que es una hija ilegítima, quizás termine siendo echada. Y aquí podemos ver las cualidades del duque Paeraton, el cual es un tirano, oscuro y villano, y esta menciona que su radar dice que no sabe de lo que está hablando, pero si quiere sobrevivir, tendrá que intentar ponerlo de su lado como su verdadera hija para que no le mate en un futuro, y sabe muy bien qué hacer en momentos como ese, y la prota se ve bastante motivada, y menciona que es una lectora profesional de novelas románticas, pero más adelante, podemos ver a la pequeña dirigirse hacia una puerta enorme, bueno, quizás no tan enorme, pero lo es por su pequeño tamaño, y ésta se ve decidida, y menciona que puede hacerlo, pero un poco preocupada también menciona que las protagonistas románticas han sido muy valientes, pero esta recuerda cuando su padre preguntó que qué era esa rata peluda, y menciona que él cree que no le gusta, pero él se acercó primero, y ésta empieza a girar su cabeza hacia ambos lados diciendo que no, y ésta menciona que va a entrar a la cuenta de 10, pero en ese instante sale el teniente, que le dice a la señorita que su excelencia el duque quiere que ella entre, y esto aterra un poco a la pequeña, que se pregunta que cómo él sabía que ella estaba ahí, pero ésta dirigió su mirada hacia adentro, y se encontró con su padre sentado dentro de la habitación, y sosteniendo la misma mirada de siempre, el cual dice vaya, pero en ese instante, la pequeña prota ya se dirige a su padre caminando bastante feliz, y esto mientras llama a su papi, y le dice que le extrañó, y en ese momento abraza a una de sus piernas, pero al parecer dentro habían unas personas que exclaman adiós, pero la prota menciona que no importa, pero se pregunta que si no debió haber dicho eso, porque sus reacciones son malas, y el duque le pregunta a la pequeña que sí le extrañó, y ésta le dice que sí, lo hizo, pero este le dice que pensó que ella no se sentía cómoda, y la pequeña se pregunta que si acaso lo sabía, y dice que cómo no lo estaría si él estaba mirando así mientras comía, pero la pequeña le dice que no es así, no está incómoda, solo se sentía un poco extraña, pero no ha podido ver a su padre mucho tiempo, y el duque se queda en silencio, pero la pequeña le dice que así que ella quiere estar con él ahora, y en ese momento extiende sus brazos para que le cargue, y le dice que como aún parecen desconocidos quiere pasar tiempo con él, y el duque se queda en silencio, y la pequeña está bien, porque se quedará cerca de él incluso si él sabe que no es su verdadera hija, pero en ese instante el duque le toma por su ropa, y la pequeña se asusta un poco, y se pregunta que si acaso le va a matar, pero ésta le abraza, y poniendo una carita extraña, menciona que el tacto de la palma de su mano es demasiado suave, y parece que el duque lleva ropa de seda, porque la ropa es tan cálida como la temperatura del cuerpo humano, y debe actuar.
y debe hacer algo bonito en la mejilla del duque, y en ese instante podemos ver que está con ambas manos agarra la cara del duque, y menciona que lo hizo, y también menciona que la piel de su padre es de verdad muy buena, y es tan suave como un bebé, pero en ese momento le llega una notificación, se reunió la condición, comprobando identidad, contratista de Aptanes confirmado, y la pequeña abrió los ojos, bastante, y dentro de ellos se veían unas letras extrañas, pero frente a esta apareció una pequeña pantalla que solo ella podía ver, y ésta se preguntó, ¿qué es eso? Y en ese instante se activó el atributo prisa y efectivo, y la pequeña se pregunta, que si es que está tan sorprendida que ahora está viendo cosas, pero ésta se queda en silencio, y recuerda el nombre de Aptanes, y se pregunta que cómo podría olvidarlo, porque fue el diablo que le engañó para reencarnar, y recuerda que éste le dijo que reencarnaría bien, y que la habilidad también estaría bien, y la prota se ve un poco enojada, y menciona que él dijo que tendría habilidades, y se pregunta que si acaso se refería a eso, a prisa y efectivo, porque parece como si fuera una deshonra a una familia mientras pide dinero prestado, pero si tiene esa habilidad, pero en ese instante, su padre le pregunta que cómo que sabe cómo bebé, y la prota se asusta un poco, y se pregunta que si acaso lo dijo en voz alta, pero su padre se queda en silencio, y en ese instante podemos ver que la pequeña se sienta en sus piernas, y ésta también se queda incierta, y se pregunta, ¿qué sucede? Y podemos ver que una mano se acerca rápido a ella, y es la mano del duque, que empieza a jugar con su linda carita, y en ese instante se crea un momento extraño, y la prota se pregunta, que sí por casualidad, ¿será que ese tirano está comenzando a convertirse en alguien dócil? Pero menciona que a veces las mejillas de un bebé hacen que mejore el estado de ánimo de alguien cada vez que se aprietan, y está segura de que él piensa que es linda y en ese instante, el duque le dice que ella es como un pez globo enojado, y la pequeña prota menciona que no, porque eso es un presagio de trampa, y ésta menciona que no hay manera, pero en ese instante, el duque dice que mejor terminen la reunión ahí, y este carga a la pequeña prota, y en ese instante se la lleva, mientras se va haciendo cada segundo más tarde, y este la deja parada en un sitio, y le pide que tome un baño, y la pequeña empieza a olerse, y se pregunta, que si acaso no estaba limpia, pero se pregunta, que por qué le cargó todo ese tiempo, y ésta dice, que de ninguna manera, y recuerda, que él dijo que quería estar con ella. Ahora y se pregunta, que si fue por lo que dijo, de que tienen que mantenerse cerca el uno del otro para que no se vean como extraños, pero ésta dice que no, no puede ser, y no esperará demasiado, pero en ese instante llega a Ana, y le pregunta a la señorita que si le gustaría que le acompañe al baño, pero la prota menciona que ahora no es momento de cuestionarse por ello, y esto mientras ya se encuentra en la bañera, sigue mencionando que para ella hay cosas más importantes que las intenciones del duque, y más adelante, podemos verla un poco pensativa, y también menciona que finalmente está sola, pero ésta se queda en un silencio un poco intenso, pero menciona que en primer lugar la ventana de notificación desapareció después de que le prestó atención al duque, y se pregunta que si acaso no puede devolverle el llamado, pero aún así no importa lo que dijo el duque, y se pregunta que si acaso tenía que leerlo todo. Entonces, y en ese momento intenta abrir la pantalla de notificación, y ésta ve que hay notificaciones que aún no ha consultado, y el sistema le pregunta que si quiere revisar. Y la pequeña se pregunta que qué debe hacer, que si acaso puede simplemente responder, pero ésta dice que sí. Y en ese momento, podemos ver que se abre una pantalla, que dice, atributo prisa y efectivo todavía no puede ser usado, y otra pantalla. Le dice al querido lector que esa es la habilidad prometida, y era una condición fácil, pero no sabía que tomaría tanto tiempo, y pregunta, que si seguramente ha estado maldiciendo a Aptanes por llamarlo un contrato fraudulento, y la pequeña menciona, que supone que no fue una situación fácil, y se pregunta, ¿qué entonces cuáles son las condiciones? Y en ese instante, menciona que no puede ser posible, porque el apretón de mejilla por parte del duque, y esa es una habilidad perfecta para el lector, así que espera que la use bien, y la pequeña se ve bastante sorprendida, mientras que observa algo, y es que el grado de su atributo aún es F, y el efecto de atributo puede invocar una novela de fantasías romántica que lea usando dinero en efectivo.
y puede traer y usar las habilidades de la heroína en la novela convocada, y la extracción procede al azar, pero hay un aviso, que dice que no se puede usar ya que actualmente no hay un medio de invocación, y la pequeña se pregunta, que si acaso puede invocar una novela que leyó y extraer la habilidad, y en ese caso la heroína, pero ésta se queda bastante sorprendida, y se pregunta, que si acaso no es genial, y menciona, que si puede usar todas esas numerosas habilidades, la supervivencia ya no será un problema, e incluso podría conquistar el mundo, y ésta se ve muy feliz, y menciona, que le dirá adiós a los días malos, y se pregunta, que cuál es el caché y el medio de invocación, y en ese instante una notificación, que le dice que ha llegado una nueva misión, y ésta le pregunta al lector, que si está brindando por haber ganado la habilidad, y la pequeña se ve sorprendida, y se pregunta que qué dice. Pero la notificación dice, que al parecer es ingenua, porque el mundo del romance no es tan fácil, y le pregunta, que si no se ha sentido decepcionada y desanimada en el pasado, y le piden que tenga cuidado y nunca olvide eso, pero la pequeña dice que no, y se pregunta que si acaso le están atacando en ese instante, y que qué hay de malo en ese tono, pero el sistema le dice, que la habilidad del lector no es perfecta, y tiene que demostrar su valía perfeccionando sus habilidades por su cuenta, y la condición es obtener un medio de invocación, y la recompensa es 500 en efectivo, y la pequeña se queda en silencio, y menciona, que de todos modos tiene que hacerlo aunque no quisiera, y ésta le da a aceptar la misión, y dice que bien, pero se pregunta que de dónde saca el medio de invocación, porque por lo general las cosas como esas son muy valiosas, y en el género del romance son como un tesoro nacional del imperio, o reliquias del templo, o artículos preciosos de las torres mágicas, o una reliquia transmitida de generación en generación en una familia aristocrática. Pero en primer lugar, lo único que puedo encontrar en ese momento depende del duque Paeraton, y ojalá estuviera ahí, pero se pregunta, que si no será un problema que se percate de lo que hace verdaderamente, y también se pregunta que cómo debería pedírselo, y menciona que no, porque puede haber o no un medio de invocación en la reliquia, pero a primera hora de la mañana cuando se despierte, tratará de buscar una reliquia del duque, y en ese instante la pequeña se está durmiendo, y menciona que necesita hacer un plan, y ésta se quedó durmiendo en instante, pero alguien, más adelante le preguntó a la señorita que si por casualidad tosió, y ésta dijo que sí, y podemos ver que la pequeña prota ya se está despertando, y le pregunta a Ana, que si ella le cubrió con una manta, pero ésta le dice que no, porque no entran cuando la señorita está durmiendo, y la pequeña se pregunta, que si acaso se metió en la cama por su propia cuenta, mientras que Ana le pregunta que si le gustaría cambiarse. Pero en ese instante, la pequeña prota se sorprende, y le dice buenos días, y las sirvientas todas también le dan los buenos días a la pequeña, y más adelante, la prota se dirige a otro lugar, y ésta se ve sorprendida por la forma de la decoración y todo, ya que hay bastantes joyas, y ésta dice que todo brilla, y todo es muy bonito, y alguien dice que sí, y va muy bien con el color de los ojos de la pequeña señorita. Es Ana, que le pregunta, que si le gustaría una horquilla similar, porque está segura de que se verá muy linda, pero la prota se queda en silencio, y dice que parece demasiado caro, y Ana le pregunta que de qué está hablando, porque la pequeña señorita puede tener tanto de eso como quiera, y Nancy dice que así es, e incluso puede adquirir cosas más preciadas si así lo desea, y la prota menciona que está bien, y ahora, pero esta pregunta, que si es verdad, y también pregunta, que si entonces hay una habitación en la residencia del duque con todas esas cosas brillantes, y menciona, que debe verse lo más inocente posible, y en ese instante, Nancy dice que por supuesto, y pregunta, que cuántas salas de ese tipo hay, y Ana dice, que hay mucho más en el ducado, y la prota menciona, que cree que tal vez no fue suficiente, porque estaba tratando de rogarle para que se lo mostraran, pero en ese instante, Ana le pregunta que si le gustaría verlo personalmente, pero la prota le pregunta, que si acaso ella puede hacer eso, y a Ana le dice que por supuesto, y la prota menciona que ahora sí, porque si tan solo pudiera ir a la mejor habitación con reliquias familiares, pero recuerda que cuando estaba con el marqués le regañaron solo por asomarse, y le dijeron que era una sucia ladrona, y que se debe haber asomado ahí solo para robar, y le dijeron
que una bastarda como ella con malos hábitos en sus manos debería ser golpeada para aprender una lección, y en ese instante, la pequeña se ve deprimida y pregunta, ¿qué si les importaría que ella vea algo así? Pero todos se quedan en silencio, y la prota menciona que estaba muy inmersa, pero sin embargo, se pregunta, que por qué le ven de esa manera, pero en ese momento, Nancy le abraza a la pequeña, y le pide que por favor no ponga esa expresión, y alguien le grita a Nancy, pero la pequeña se pregunta, que qué cara fue la que hizo, y Nancy dice, que su pequeña señorita es tan pequeña y joven, y todavía es una bebé, pero la prota dice que está bien, y ésta le da un abrazo a Nancy, y la prota les dice que está bien porque tiene hermanas que se preocupan por ella de esa manera, y en ese momento todas las sirvientas llaman a la pequeña señorita, y se acercan a ella, y la prota menciona que esa es la primera vez en toda su vida que no es un mal sentimiento, pero dice que no, y ésta se ve muy feliz y aclara que mejor dicho, y Ana dice que lo primero que ve a la señorita debe ser en la residencia del duque, y si va a mirar alrededor deben ir a la habitación del templo, pero en ese instante, Ana le dice a la pequeña que la sala de tesoros en la residencia del marqués de Tarrenca es trivial en comparación con la residencia del duque, y la pequeña pregunta que sí puede ir ahí, y Ana dice que como es la descendiente directa del duque naturalmente tiene acceso, pero sin embargo tendrá que obtener el permiso del duque para sacar cualquier artículo. Y la pequeña menciona que está bien, porque si es eso está bien, y tal vez pueda verificar si hay un medio de invocación en la reliquia, pero en ese momento llega alguien, que le pide a la señorita que le perdone, y le dice a su excelencia, que al duque le gustaría desayunar con ella, y la pequeña se ve un poco sorprendida, y se pregunta, ¿qué por qué de repente?